A continuación, la profesora Irania Malavera Pinzones, de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Granada, España, nos presentará la tercera y última conferencia de esta tarde, Caracas, la ciudad sociolingüística, reflexiones a partir del Presea Caracas. Yanira hará la presentación. La profesora Malaver es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Alcalá, magíster en Lingüística y antropóloga por la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en la UCB durante más de 25 años como docente e investigadora en la Escuela de Letras y en la maestría en Lingüística. Asimismo, dirigió por 9 años el Instituto de Filología Andrés Bello de esta casa de estudios. Actualmente es ayudante de doctora contratada en la Universidad de Granada, España. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en 3 universidades españolas, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Oviedo, y también en la Universidad de la República, en Uruguay. Ha formado parte de varios proyectos de investigación, como por ejemplo PRESEA, Proyectos para el Estudio Sociolingüístico del Español de Venezuela y América, y el proyecto Variación Léxica del Español en el Mundo. Sus ámbitos de investigación son la sociolingüística y la dialectología. Ha publicado sus trabajos y artículos en importantes revistas arbitradas sobre el español de Venezuela y el uso de los diminutivos en Caracas y otras ciudades hispanohablantes, los usos americanos y peninsulares del léxico de la edad, entre otros temas. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar El español de Venezuela en dialectología hispánica, The Routledge Handbook of Spanish Dialectology, en 2021, Convergences and Divergences in the Use of the Diminutive in Medellín, Caracas, and Madrid, and Sociolinguistic Patterns and Processes of Convergences and Divergences in Spanish in Context. Es un gusto presentar a la profesora Irania Malaver. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias, Yanira. Y muchísimos saludos a las autoridades de Canales, a todo el público, los amigos, que son colegas, amigos, y en general a todos muchas gracias por estar aquí y compartir todos este aniversario del Instituto de Filología Andrés Bello, ¿no? Y pues ya siendo la última, pues puedo tomar muchas de los planteamientos que ya ha hecho Marta y Mercedes, de lo que voy a hablar y compartir es esto que he llamado Caracas, la ciudad sociolingüística, reflexiones a partir del corpus sociolingüístico Presea Caracas 2004-2010, ¿no? Digamos ya que esto es casi como coger el testigo que se había quedado con la experiencia de 1987 y el desarrollo de todos los estudios de enfoques sociolingüísticos que se hacían principalmente en el grupo de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, ese punto de partida es siempre corpus y comunidad, y cómo lo individual sociolingüístico, los datos de producción reales, ya que han mencionado Marta y Mercedes, lo que dice alguien y lo que dicen todos en toda la variedad idiolectal y sociolectal que representa, nos lleva a la idea de una comunidad sociolingüística donde lo lingüístico sirve para entender las complejidades comunicativas, las diferencias sociales, educativas, y también pues los hechos de lengua. ¿Por qué otro corpus? O sea, ¿por qué hacer otro corpus teniendo un corpus tan sólido y tan bien diseñado como fue el corpus del 87? Bueno, porque necesitábamos y queríamos seguir todos estudiando los mismos fenómenos y viendo su evolución en el tiempo, porque ya había un planteamiento de poder describir los rasgos de Caracas, los rasgos dialectales de la comunidad caraqueña en el marco de unas comunidades dialectales mayores, y en definitiva porque también queríamos seguir contribuyendo a esa historia sociolingüística de Caracas, ¿no? Entonces, el corpus, que lleva este nombre completo, pero que acortado es el Presea Caracas. Estas son las fechas, al igual, del 87,
se inscribe en un proyecto panhispánico, esto va a tener unas implicaciones metodológicas que seguimos porque ya éramos distintos equipos de investigación en distintas partes del mundo hispánico. Reunimos entrevistas grabadas de 108 hablantes caraqueños y la coordinación general estuvo a cargo de Paula Bentivoglio, nuestra querida Paula, que ya trabajaba desde la maestría, desde el posgrado, como ha mencionado, y bueno, que como ella misma decía, tuvo casi que la valentía de volver a recoger este corpus. Trabajando con Paula, a manera de coordinación, digamos, estuvimos en distintas etapas, María Alejandra Romero, María José Galucci, estuve yo con ella, con ella trabajando, y también hay que decir que el proyecto Presea contó con el Departamento de Lenguaje de la Escuela de Letras y el proyecto de pasantías institucionales que ya existía en la escuela también, por supuesto con el equipo, todo el equipo que también estaba en el IFAP y que trabajaba a veces en la faceta de entrevistas o de transcripciones, y la maestría en lingüística, los estudiantes de la maestría en lingüística que también participaron en algunas de las etapas del corpus. Bueno, esto es más o menos lo que ha señalado Marta y también Mercedes. Es decir, las etapas generales pasaron por estos momentos, por el diseño, por la recolección misma de los materiales, luego la grabación, luego la corrección y después de llegar a la etapa de la corrección, editar y organizar los materiales para que pudieran ser publicados y utilizados por todos los equipos de investigación que estábamos en el proyecto. Cada etapa consume la energía y el tiempo de la etapa anterior, y sin una de esas etapas no podemos avanzar, o avanzamos siempre de forma más comprometida, ¿no? Así que terminar de corregir las transcripciones nos llevó mucho tiempo, y luego organizar todos los materiales y ponerlos, como ya les voy a mostrar, para la publicación y el uso público, pues también nos llevó una etapa final que compartimos Paula y yo. Así que en el 2006 decíamos que ya habíamos empezado a grabar entrevistas, hacer grabaciones, de acuerdo con el proyecto Panhispánico Presea, en este evento del ENDIL que se hizo en homenaje al profesor Gozo Nochela Flores, y finalmente en el 2018 pudimos como compiladoras, Paula y yo, ver la luz de este trabajo que lleva ese título, con el trabajo también y el apoyo incondicional de las autoridades de Canales, de la profesora Alexandra, fondo editorial de la Facultad de Humanidades y Educación. Es decir, un corpus, es un trabajo colectivo, institucional impresionante que nos llevó a movilizar a mucha gente en distintas etapas y de distintas maneras, sin duda alguna. Y esta portada preciosa se la debemos también a Odalis Vargas, que fue quien diseñó la presentación. Fue una publicación en CD que ha tenido también una circulación muy restringida, y en ese prólogo, y allí en ese trabajo que hicimos, aparecía el prólogo de Francisco Moreno Fernández, recordando, ¿no?, a quienes consulten estos materiales, que este era un proyecto nuevo que se sumaba a esa línea tan sólida de trabajos de corpus sociolingüístico que ya tenía el instituto, con el corpus del 87 y con el proyecto de la norma pura. Entonces, fíjense, este corpus que hacemos se inscribe en este proyecto, es un proyecto panhispánico para el estudio sociolingüístico del español de España y de América. En esta ocasión, pues hay un conjunto de universidades, de equipos de investigación que se suman a la idea de hacer un macrocorpus hispánico con materiales de habla de todas estas ciudades y capitales, ¿no? Esta es la página web del proyecto de libre acceso, está plenamente activa. Presea no ha terminado como proyecto panhispánico, sí, la recolección del corpus, y vean que aquí pues nosotros también nos sumamos a todas estas ciudades. De Presea quería decir brevemente que también la ULA
Mérida se suma al proyecto y logró hacer una serie de grabaciones y transcripciones muy importantes. El PRESEA tiene este antecedente como proyecto, 1993, es un antecedente de coordinar ya las investigaciones sociolingüísticas y apuntaba a la creación de este macrocorpus, así que nosotros hacíamos un nuevo corpus del habla caraqueña, pero también estábamos participando en un proyecto de esta naturaleza. El coordinador general del PRESEA es y sigue siendo Francisco Moreno Fernández, que es un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, y justamente aquí están Mercedes, nuestras queridas Mercedes y Paula, en una visita que hacen al Observatorio del Español en los Estados Unidos, en Boston 2016, con Francisco Moreno Fernández. El proyecto tenía una metodología compartida que suscribíamos. ¿Cuál era? Uno, adoptarnos dentro de planteamientos metodológicos generales. Diseñar un nuevo corpus. Para Caracas no era un nuevo corpus como experiencia, porque ya teníamos la experiencia asentada del corpus del 87 y de la norma culta, en la que también Paula había participado, pero había muchas ciudades que sí era el primer corpus sociolingüístico que recogían. Para poder hacer común y comparable los materiales, pues se adoptaron solo 3 variables sociales y nos animaba la idea, la ilusión de emprender estudios coordinados, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, para todo esto. Para describir fenómenos lingüísticos, para identificar otros fenómenos en variación, para estructurar estudios de la estructura discursiva, pero bueno, digamos que aquí había y sigue habiendo este empeño de ahora avanzar un poco más de la descripción de la ciudad hacia áreas dialectales mayores, ¿no? Este es, como lo ven aquí, el diseño mínimo de la muestra tipo. Estas son las casillas de las que hablaba Mercedes, ¿sí? Aquí están las variables que se tomaron, la edad, solo los niveles educativos, bastante más sencillo, más simple que el corpus del 87, y el género, hombre y mujer. Como Caracas es una ciudad muy grande, de más de 2 millones de habitantes, pues no eran suficientes tres hablantes, tuvimos que llegar, podíamos quedarnos con 4, pero la rigurosidad metodológica de Paula pues nos llevó a recoger 6 hablantes con una representatividad bastante holgada de esa complejidad demográfica de Caracas, ¿no? Esto de 1 por cada 25.000 es lo que dicen los estadistas especialistas. Nosotros pues seguimos ese criterio y este es el corpus que construimos con las variables que ya les conté. Nos preocupamos porque los hablantes que se grabaran representaran también la complejidad de Caracas en los municipios, ¿no? Porque los municipios son de distinta población. Entonces ese criterio también lo tuvimos en cuenta y por eso el corpus tiene más hablantes del Libertador y por supuesto, el municipio Sucre que de los otros municipios que son menores en población, ¿no? En cuanto a Caracas. Pues ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo se hizo en todas estas etapas y durante todos estos años? Se grabaron a personas nacidas en Caracas, seguimos los mismos criterios que ha planteado Mercedes en el 87, fueron entrevistas semiformales de 45 minutos, más o menos. Se procuró tener un discurso lo más espontáneo posible. Se transcribieron y se etiquetaron. Pero a diferencia del 87, la transcripción del PRESEA no ha sido ortográfica. Ha sido una decisión del proyecto, de la coordinación, porque la transcripción ortográfica nos llevaba a, digamos, atajar o a representar la oralidad como lengua escrita. Entonces fueron debates muy interesantes y decisiones que se tomaron de que el corpus, por ejemplo, esto que comparto, quedara representado así, transcrito así. Aquí las barras oblicuas nos indican pausas breves, y también representamos, a diferencia del 87,
alargamientos fonéticos, risas, interrupciones, con etiquetas, ¿no? Por eso es que hablamos del etiquetado del corpus, que además se ha llevado a lenguaje HTML para que pudiera formar parte de ese macrocorpus del que les hablaba al principio. Entonces, ¿qué hicimos? Un corpus se hace porque queremos investigar, describir, comprender por qué la gente habla como habla, desde la lingüística, y también son corpus que se usan, se pueden utilizar para la historia, para la sociología, para la etnografía. Entonces, ya teniendo digamos, esta arqueología del habla caraqueña en corpus que muestran temas, maneras de hablar de diferentes edades, los sexos, los niveles educativos, la geografía misma de la ciudad, pues emprendemos estos estudios de la ciudad sociolingüística. Posiblemente la primera línea de los trabajos de Presea ha sido darle continuidad a algunos temas que ya venían de investigaciones con el corpus del 87 para hacer comparables fenómenos de evolución, de cambio. Solo puedo, por razones de tiempo, compartir algunos de estos, de todos los que se han hecho y que se están haciendo. Se han hecho trabajos de patrones rítmicos y entonativos en el plano fónico, el archifonema R de Marluis Hugueto, la de intervocálica con Lorena Perdomo que hicimos, la S postnuclear que llevó a cabo Víctor Carrero, y también estos estudios, por ejemplo, el del sujeto pronominal de José Alejandro Martínez, de Vanessa, los estudios de estilo directo e indirecto de María José, y hay unos bastante más que no puedo nombrar por razones de tiempo. Lo que les decía es que quizás la primera ola de estos trabajos ha sido esa continuidad de investigaciones o de temas que ya venían de los estudios del 87, pero el Presea es un corpus, y el Presea caraqueño y todo el macrocorpus es un corpus libre, de acceso libre, que está aquí en la página del proyecto, y que además se puede trabajar de manera comparativa con los materiales de todas estas ciudades. Entonces, no solo se trata de los trabajos que ya veníamos haciendo, de las líneas los temas de variación, sino también estudios léxicos, estudios de neología, muchísimos estudios de anglicismo, es decir, una variedad enorme de estudios que podemos hacer, porque ahora estos corpus orales están formatizados y lematizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de los planteamientos y de los intereses del Presea cuando se creó fue impulsar proyectos coordinados, proyectos que fueran idénticos, en los que una vez que los equipos revisan las metodologías y las variables, pues apuntáramos a describir los mismos fenómenos con los mismos planteamientos, las mismas categorías. Y nosotros hemos podido participar, el Presea Caracas ha podido participar de estos estudios coordinados, en los que pues hay metodologías comunes, apuntamos a diferencias, a convergencias y divergencias, que sería no solo comparar un resultado con el resultado que pueda dar Caracas, sino incluir en el mismo análisis distintos dialectos, ¿no? Entonces, es realmente una manera muy interesante de trabajar desde el punto de vista sociolingüístico. Entonces, esta historia sociolingüística de Caracas es lo que nos motiva a todos los que hemos hecho corpus y a los que hemos, a Marta, a Mercedes, es decir, es llegar a la descripción de los fenómenos desde los datos que producen los hablantes, los datos reales. En el caso del habla caraqueña, pues tendríamos materiales de análisis invaluables, porque hemos podido realmente registrar la oralidad
en casi 70 años de todo el siglo XX, más este corpus que reúne materiales del siglo XXI, con lo cual pues Caracas, como ha dicho Francisco Moreno Fernández, se sitúa entre las ciudades latinoamericanas con mejores recursos para su estudio sociodialectal. Y evidentemente pues el corpus nos da tanta información histórica, etnográfica, que se puede completar con otras metodologías etnográficas, metodologías cualitativas. Es lo que hemos querido hacer con este ingente trabajo, analizar los fenómenos en relación con otras comunidades, y porque en definitiva describir la comunidad sociolingüística es no solo describir el lenguaje, los fenómenos de lengua, la variación, sino también la cultura y también la sociedad. Entonces, en este marco está este esfuerzo que hicimos, un esfuerzo institucional, un esfuerzo personal, que contó con la dirección de Paula, y que ahora podemos compartir con toda la comunidad de investigadores e interesados en el habla caraqueña. Los materiales están, aquí está la referencia, pero luego la podemos compartir de una forma más formal. Aquí está la descripción del corpus, y como les decía, en la página web del PRESEA, Proyecto Sociolingüístico para el Estudio del Español de España y América, están todos los materiales, los de Caracas incluidos, para todas las investigaciones que también animo a que sigamos haciendo. Y creo que nada más. Muchas gracias.